Hola amigos de Cadefi, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos este martes 28 de junio del 2022 a una plática que vamos a tener como segunda parte, que son las recomendaciones y guías para un mejor registro contable de las sociedades. Muchas veces hemos olvidado quizá los registros contables de operaciones tan básicas que hacen las sociedades, que por estos errores u omisiones, muchas veces cuando existe alguna fiscalización o alguna revisión por parte de una autoridad externa o por las mismas auditorías internas que se tienen en las sociedades, pues hemos visto que existen errores muy básicos en los registros contables y como consecuencia pues arrastran otro tipo de errores tanto financieros como errores en la determinación de las contribuciones. Es por eso que esta segunda parte vamos a ver algunos casos muy esenciales y los registros contables que se deben de realizar para que las operaciones en nuestra contabilidad reflejen realmente la realidad y en el momento de que si nosotros queremos tomar las decisiones adecuadas, como es el objetivo de una contabilidad y de la información financiera, pues podamos tomarlas con una certeza mucho mayor. Es por eso que en esta segunda parte de esta plática vamos a ver algunos otros registros contables que se dan en las sociedades y vamos a dar estas recomendaciones para poderlos realizar. Y bueno, vamos a empezar primero recordando algunas cosas de lo que son la contabilidad, la información financiera y los estados financieros y por qué es importante tener todo un proceso para poderlos realizar. Y una vez que ya tengamos realizados estos estados financieros o la información financiera, pues los estados financieros van a ser base angular para la toma de decisiones y para algunas otras cuestiones como es la determinación de las contribuciones. Pero primero vamos a empezar con lo que es el ciclo contable. Todos tenemos un ciclo, todo debe de empezar por un proceso y por un ciclo. Vamos a empezar por mencionar qué es un ciclo contable y cuáles son las etapas del mismo. Primero, para que este ciclo contable se tenga que dar, pues en principio debe de realizarse primero la operación o el movimiento. Nosotros debemos realizar en lo que son las actividades diarias de una sociedad, pues siempre va a haber operaciones y movimientos. Esto va a ser la parte inicial de nuestro ciclo contable. Vamos a tener una operación ya sea de una venta, de una erogación, de una adquisición, etcétera, etcétera. Ese va a ser el principio del ciclo contable, que es la operación y el movimiento. Derivado de esta operación y movimiento vamos a tener como consecuencia un documento, que va a ser el documento fuente, que nos va a dar pauta para el registro contable. Este documento fuente puede ser desde un comprobante digital, como puede ser un comprobante de ingresos, un comprobante de egresos, un listado de nóminas, un pedido de un almacén, incluso un acta constitutiva. O sea, ya yéndonos más allá de lo que son los documentos administrativos, podemos ver algunos documentos de carácter legal, como puede ser un acta de asamblea, un contrato, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de que se genera el movimiento, de este movimiento se genera lo que es el documento fuente. ¿Para qué? Para que tengamos el soporte de la operación. Y como les mencionaba, este puede ser desde un documento administrativo, que puede ser un comprobante digital de ingresos, de egresos, de nómina, o documentos de carácter legal, como pueden ser actas de asamblea, contratos, etcétera, etcétera. Incluso hasta demandas judiciales también pueden ser parte de estos documentos que recabamos de la operación o movimiento. Posteriormente, que ya tenemos el documento, vamos al registro contable. Este registro contable se realiza en un libro diario. Acuérdense que en materia contable, el registro de las operaciones que se van dando continuamente se van plasmando en lo que nosotros conocemos como un libro diario. Por eso de ahí su nombre, porque las operaciones se van dando diariamente y es por eso que este libro diario toma su nombre, porque aquí se van a registrar las operaciones que realizan las entidades o las sociedades de manera diaria. Posteriormente, después del registro en el libro diario, se van a pasar estas operaciones a las denominadas libro mayor, donde prácticamente el libro mayor es un concentrado de todas las operaciones que se hacen
diariamente. Es por eso que en principio pasamos cada vez que tenemos una operación o un movimiento a el registro en el libro diario, y posteriormente que ya están registradas en este libro diario, se pasan a operaciones al libro mayor, que es donde se concentra prácticamente los saldos que tuvieron estos movimientos de las operaciones. Una vez que ya están registrados en las operaciones en el libro diario, procedemos a realizar lo que es la balanza de comprobación, que prácticamente una balanza de comprobación, como su nombre lo indica, es una situación de equidad donde nosotros tenemos que tener los movimientos que se generaron en estas operaciones, tanto como operaciones de carácter deudora y operaciones de carácter acreedora, y vamos a tener como consecuencia, una vez que ya tenemos nuestra balanza de comprobación, el documento nos indica el saldo inicial que tenían ciertas cuentas que tuvieron movimientos, tanto los cargos y los abonos que tuvieron en un determinado periodo, y como consecuencia tendríamos ya en una balanza de comprobación también lo que es el saldo final de esas operaciones o de esas cuentas que nosotros tenemos plasmadas en nuestra contabilidad. Entonces, vean cómo se va dando este ciclo contable. Empieza primero con la operación o movimiento, después de esta operación o movimiento recabamos el documento fuente, lo pasamos a un registro diario de las operaciones, posteriormente al libro mayor, que es donde se concentra ya la totalidad de estas operaciones diarias, y tenemos como resultado una balanza de comprobación donde este documento nos va a dar los movimientos que se generaron, el saldo inicial y los movimientos que se generaron de carácter deudor y acreedor en un periodo, y el saldo final, que ese es el saldo final donde vamos a jugar con él o vamos a trabajar con ese saldo final para después hacer los ajustes a las cuentas. Si nosotros vemos en alguna situación en la cual haya que hacer ajustes a las cuentas en la balanza de comprobación, se harán los ajustes pertinentes, y posteriormente, ya que nuestra balanza de comprobación tiene los ajustes correspondientes, que prácticamente nosotros podemos mencionar que existe una gran diferencia entre una reclasificación y un ajuste, hablando en materia contable. La reclasificación es cuando nosotros tomamos en cuenta solamente cuentas de activo, pasivo o capital. Y cuando hablamos de ajustes es cuando nosotros afectamos cuentas de resultados. Esa es la diferencia entre una reclasificación y un ajuste. En la reclasificación afectamos movimientos de activo, pasivo y capital, y en los ajustes afectamos movimientos o cuentas de resultados. Una vez que ya tenemos nuestra balanza de comprobación debidamente ajustada, pues tenemos como resultado, después de todo este ciclo contable, lo que son los estados financieros. Entonces, una vez que ya tenemos completo este ciclo contable, ya podemos proceder a tener los estados financieros, y una vez que ya tenemos estos estados financieros, procedemos a la toma de decisiones. Entonces, como se podrán dar cuenta, este ciclo contable es de suma importancia porque nos da como resultado final lo que son los estados financieros, y a través de los estados financieros pues vamos a tomar las decisiones correspondientes. Quizá a lo mejor sean decisiones de carácter legal, administrativo o empresarial, y también son decisiones de carácter tributario. Entonces es importante que nosotros conozcamos lo que implica un ciclo contable para que al final de cuentas este ciclo esté completo y lleguemos a la elaboración de los estados financieros, que van a ser pieza clave para la toma de decisiones. Posteriormente vamos a recordar que en lo que es nuestro registro contable, la piedra angular de los registros contables, y de acuerdo a los postulados básicos de las normas de información financiera, uno de los fundamentos o postulados básicos en las normas de información financiera es prácticamente el postulado de devengación contable, que es lo que debemos nosotros de observar en todas nuestras operaciones. Muchas veces y hemos encontrado en algunas contabilidades que no respetan este principio de ¿qué?
de devengación contable cuando es muy importante este principio básico en nuestra contabilidad financiera. Hemos observado que en algunas contabilidades pues se dan contabilidades como de flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque quizá a lo mejor en el régimen fiscal, y hablando en términos fiscales, a lo mejor en el régimen fiscal donde tributa la sociedad o la persona que realiza actividades comerciales, pues es un régimen en el cual pues las operaciones para efectos de determinar las contribuciones se hace a través de el flujo de efectivo. Sin embargo, aquí la contabilidad, pues recordemos que es una contabilidad que está basada prácticamente en un principio de devengación contable. ¿Y qué nos dice este principio de devengación contable? Pues prácticamente este principio de devengación contable nos menciona que las operaciones se deben de registrar en cuanto se devengan o en cuanto se generan las operaciones o movimientos. Es así que si nosotros ya tenemos registrado o ya se devengó una operación y no necesariamente se ha cobrado o se ha pagado esa operación, necesariamente en nuestra contabilidad pues se tienen que registrar. Entonces aquí por eso mencionamos que la base o el principio o postulado básico de las normas de información financiera, que es la de devengación contable, es básico en el registro de operaciones porque nos da una situación en la cual nuestra contabilidad pues es más apegada a la realidad. Por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo en el cual comúnmente caen las sociedades en un error. Cuando nosotros hacemos la provisión o la provisionalidad, que es también otro de los principios o postulados básicos de las normas de información financiera, comúnmente nosotros lo que hacemos es provisionar lo que son nuestros impuestos que vamos a pagar posteriormente. Estos impuestos se empiezan a devengar en un periodo. Nosotros tenemos que registrarlos para tener la provisionalidad del pago que vamos a realizar, ya sea en el mes, comúnmente siempre es en el mes posterior. De ahí que nosotros, por ejemplo, en las cuotas, que son las cuotas obrero-patronales y aportaciones al Infonavit que nosotros tenemos por ser patrones, muchas veces algunas de estas cuotas, que son las del IMSS y las aportaciones al Infonavit, son de carácter bimestral. Sin embargo, nosotros hemos encontrado que en algunas contabilidades solamente se provisiona la parte que es mensual y la parte que es bimestral se provisiona hasta el siguiente mes, y es un error. ¿Por qué? Porque estas contribuciones pues se van causando mes a mes, aunque el pago sea de carácter bimestral. Las contribuciones en el caso de cesantía en edad avanzada y vejez, y en el caso de las aportaciones al Infonavit, estas se van causando o devengando por meses también. Sin embargo, el pago en este tipo de contribuciones o cuotas de seguridad social y aportaciones al Infonavit se pagan de carácter bimestral. Entonces, lo que hemos encontrado erróneamente es que no provisionan mes con mes la parte que ya se devengó y lo provisionan hasta lo que es el siguiente mes, cuando pues realmente, de acuerdo a los principios y postulados básicos, se debe de registrar conforme se vaya devengando la operación. Entonces, como les menciono, el principio básico, la piedra angular de todo el registro contable o de todos los registros contables es precisamente el principio o postulado básico de devengación contable. Ese es lo que tenemos nosotros que observar para cuando hacemos nuestros registros contables. Y esto nos va a dar una certeza de que nuestra información está razonablemente correcta. Si nosotros partimos de este principio de devengación contable, nuestra información financiera va a estar razonablemente correcta. Entonces no olviden que en algunas situaciones hay que registrar las operaciones conforme se van devengando, independientemente del momento en que se tengan que pagar o cobrar. Y bueno, haciendo también recordatorio de después de que nosotros cumplimos con nuestro ciclo contable y que a raíz de ese ciclo contable se genera información de carácter financiero,
pues esta información de carácter financiero pues se convierte posteriormente en estados financieros. Vamos a recordar cuáles son los estados financieros que nosotros tenemos obligación, de acuerdo a las normas de información financiera, a emitir por lo menos. Existen 4 estados financieros básicos que nos marcan las normas de información financiera y prácticamente nosotros estamos casados o pensamos que no nada más existen 2 estados financieros, por ejemplo el estado de situación financiera y el estado de resultados integral. Quizá a lo mejor sean los más conocidos o los que más se elaboren en la práctica. Sin embargo, de acuerdo a las normas de información financiera, pues existen otros 2 estados financieros que también son básicos y que se tienen que elaborar, que es el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el capital contable. Entonces, los 4 financieros básicos, que como vamos a ver más adelante en algunas láminas, todos están relacionados y también hay que tener un orden para poderlos elaborar. Primero tenemos que empezar con algunos estados financieros que vamos a ver más adelante en algunas láminas posteriores, cómo todos están enlazados y que también hay un orden para poderlos realizar. Si no realizas primero uno, no puedes realizar el siguiente. Entonces, recordando, los estados financieros básicos, de acuerdo a las normas de información financiera, son 4, que es el estado de situación financiera o balance general, como lo conocen en algunas otras bibliografías, el estado de resultados integral, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el capital contable y, muy importante, las notas a los estados financieros. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que las notas a los estados financieros son parte integrante de los mismos. Entonces, es muy importante que cuando nosotros elaboremos nuestros estados financieros, no se nos olviden las notas a los estados financieros, porque en las notas a los estados financieros pues nos da mayor amplitud de las operaciones o los números que están plasmados en los estados financieros. Entonces, es muy importante que recordemos que las notas a los estados financieros son parte integrante de los mismos. Y bueno, ¿qué es lo que nos indica cada uno de estos estados financieros? Vamos a ver qué es lo que nos dicen y qué es lo que nos indica cada uno o para qué, cuál es su función de cada uno de los estados financieros. Por ejemplo, el estado de resultados integral es el estado financiero que nos va a informar sobre la rentabilidad de la operación. Y aquí prácticamente en este estado de resultados integral, lo que nos va a indicar va a ser precisamente una confrontación o un resumen entre los ingresos y los gastos y costos que se tengan en un periodo determinado. Por eso también es básico, y como veíamos anteriormente, es básico y piedra angular de los registros contables el postulado de devengación contable. ¿Por qué? Porque al momento en que en un estado de resultados integral tú confrontas ingresos con los costos y gastos de un periodo, pues determinas la rentabilidad de la operación que se tuvo en la entidad en ese periodo. Si tú no contabilizas estos ya sea ingresos o gastos y costos en el periodo en que se devengaron, muy probablemente esa rentabilidad o ese resultado que te arroje este estado financiero pues esté desvirtuado. Por ejemplo, lo que mencionábamos de las cuotas de seguridad social, en el caso del retiro, cesantía en la edad avanzada y vejez, y las aportaciones al Infonavit, que se pagan de manera bimestral, pero se van devengando mensualmente. Si tú no las haces la provisión y no las registras conforme se van devengando, quizá a lo mejor si tú haces la comparación de un mes hacia otro en este rubro, podrás observar que a lo mejor en un rubro tienes 0 y en el siguiente mes tienes una cantidad considerable. ¿Por qué? Porque estás dejando de contabilizar la parte que se devengó de un mes y estás contabilizando prácticamente en un mes lo que se devengó en un bimestre. Entonces, aquí al momento en que tú elaboras tu estado de resultados integral y confrontas los ingresos, los costos y los gastos en un periodo determinado, pues muy probablemente ese resultado o esa rentabilidad que te arroja en la operación de la sociedad, pues pueda estar desvirtuado. A lo mejor en un mes donde no provisionaste estas aportaciones,
y cuotas de seguridad social, pues en un mes quizá a lo mejor te pueda dar una utilidad, pero en el siguiente mes, cuando ya haces el registro completo de estas cuotas que son de carácter bimestral, quizá a lo mejor la rentabilidad sea mucho menor. ¿Por qué? Porque estás juntando un gasto que corresponde a un bimestre, a un periodo bimestral, mensual, perdón, lo estás acumulando solamente en un solo mes. Entonces es muy importante, por eso este principio básico de devengación contable. El segundo estado financiero, que es el estado de variaciones en el capital contable, pues tiene un objetivo principal, que es ver los cambios que han tenido la inversión que hacen los socios o accionistas en la entidad. Probablemente el capital contable, acuérdense que el capital contable, de acuerdo a la norma de información financiera C11, el capital contable se divide en dos, prácticamente lo que es el capital contribuido y el capital ganado. El capital contribuido está conformado básicamente por todas aquellas aportaciones que hacen los socios a la sociedad y algunas primas por enajenación de acciones o suscripción de acciones, y en lo que es el capital ganado está básicamente conformado por los resultados en periodos anteriores. Por ejemplo, pueden ser pérdidas o ganancias, pero el capital contable está conformado por capital ganado y capital contribuido. Entonces, este estado de variaciones en el capital contable lo que nos va a mostrar es precisamente los cambios que ha sufrido nuestro capital contable en un periodo. Quizá a lo mejor en un periodo hubo aportaciones adicionales que hacen los socios o reembolsos de capital. Obviamente hay que también tener en cuenta el resultado que se genera ejercicio con ejercicio, y también quizá a lo mejor alguna distribución de utilidades que se haya hecho conforme a un acuerdo que hayan tenido los socios en una asamblea ordinaria. Todos estos movimientos que tiene el capital contable, ya sea en su parte contribuida o en su parte ganada, pues es lo que nos va a reflejar o es lo que nos va a mostrar este estado de variaciones en el capital contable en un periodo determinado. Otro de los estados financieros pues es el de estado de situación financiera o balance general, como lo conocen en algunas bibliografías, y prácticamente es uno de los estados financieros que más comúnmente conocemos. Y aquí este estado financiero lo que nos va a mostrar es una relación entre los recursos que tiene la entidad y las fuentes de financiamiento. Acuérdense que los recursos que obtiene una entidad pueden ser de dos maneras, unos que son recursos internos y otros que son recursos externos. Por ejemplo, los recursos internos provienen precisamente de las aportaciones que hacen los socios o accionistas en una sociedad. Los recursos externos se dan básicamente por lo que son las actividades propias, como son las ventas, la prestación de servicios que tiene una sociedad, y las fuentes de financiamiento pues son aquellas que tenemos a través de terceros, por ejemplo, algún préstamo bancario, algún préstamo también por parte de los socios o accionistas. Entonces, este estado de situación financiera lo que nos muestra es prácticamente una relación de recursos y las fuentes de financiamiento, y como su nombre lo indica, deben de estar debidamente balanceadas. Tanto mis recursos como mis obligaciones deben de estar perfectamente balanceadas, y dentro de mis derechos y obligaciones pueden ser derechos, por ejemplo, de cobro, derechos de tener la explotación de alguna patente, recursos de carácter tangible también, como son pues los recursos de moneda de curso legal, también los activos que son activos tangibles o maquinarias que son tangibles, y dentro de nuestras obligaciones podemos tener pues las obligaciones que tenemos por pagar a favor de nuestros proveedores, nuestros acreedores, que pueden ser también acreedores que tienen que ver con la operación de la sociedad, o los acreedores que pueden ser también incluso los trabajadores, y las mismas autoridades hacendarias también pueden ser o formar parte de nuestros acreedores. Entonces es muy importante, y este estado financiero, que es el estado de situación financiera o balance general, pues como les menciono, es uno de los estados financieros más importantes. Todos son importantes, pero quizá este estado
financiero es con el que tenemos mucho más interacción nosotros los contadores. Posteriormente tenemos lo que es el estado de flujo de efectivo, que prácticamente pues es un estado que no tiene el contador no le ha dado mucha relevancia al mismo. Sin embargo, también es muy importante. ¿Por qué? Porque en este estado de flujo de efectivo, la información que nos va a arrojar al momento en que nosotros lo estamos analizando es la liquidez que tiene el negocio o la entidad. Y prácticamente aquí nos está mostrando o nos muestra en este estado de flujo de efectivo de dónde se están originando los recursos y a dónde se están destinando los recursos, prácticamente como su nombre era anteriormente, el estado de origen y recursos. ¿Por qué? Porque nos menciona este estado de flujos de efectivo, de dónde estamos obteniendo los recursos y a dónde los estamos aplicando. Entonces pueden ser para operaciones de financiamiento o operaciones de el mismo negocio. Entonces, este estado de flujo de efectivo es muy importante su análisis, porque aparte de que nos va a dar la liquidez o nos va a observar la liquidez que tiene la sociedad, lo que nos está mostrando, lo que nos va a mostrar es básicamente el origen y el destino que tienen esos recursos que está generando la sociedad. Entonces aquí podemos determinar si prácticamente en el estudio de este estado financiero vemos que el origen de los recursos proviene de un origen de carácter interno, como son las aportaciones de los socios, pues prácticamente aquí lo que nosotros tenemos que observar es que nuestra operación está siendo deficiente y las actividades que estamos realizando no están generando los recursos necesarios para poder cubrir toda la operación de la entidad. Entonces es muy importante también el análisis que hagamos de estos estados financieros. Entonces, como ya vimos, pues tenemos el estado de resultados integral, que nos va a mostrar básicamente la rentabilidad de la operación del negocio, el estado de variaciones en el capital contable, que nos va a mostrar los cambios y movimientos que ha tenido el capital contable, tanto en su parte contribuida como en su parte ganada, el estado de situación financiera o balance general, que nos va a mostrar lo que nosotros tenemos como bienes y derechos, y también lo que nosotros tenemos como obligaciones. Y el estado de flujos de efectivo nos va a mostrar la liquidez y de dónde están proviniendo los recursos, el origen y la aplicación de los recursos que está obteniendo una sociedad o entidad. Ok, y como les mencionaba, una vez que ya tenemos lo que es el ciclo contable y posteriormente ya tenemos derivado de la terminación de ese ciclo contable, tenemos lo que es la información financiera. A partir de esa información financiera ya vamos a elaborar los estados financieros. Les damos la bienvenida a nuestros amigos de Facebook. Es un placer saludarlos como siempre aquí en las plataformas de CADEFI. Es muy importante que nosotros tengamos esta interacción aquí con nuestros amigos de Facebook. Los invitamos a nuestros amigos que nos están sintonizando, que nos hagan sus preguntas. Estamos hablando en esta charla de las guías y recomendaciones para el mejor registro contable en las sociedades. Si nos quieren hacer el favor de mandarnos sus dudas, con gusto las haremos y las aclararemos. Estamos hablando de la importancia que tienen los estados financieros en lo que es la toma de decisiones. Antes de entrar precisamente a cómo vamos a ver algunas operaciones y cómo va a ser el registro de las mismas, estamos mencionando la importancia que tienen los estados financieros y cada uno de los usos que se le da a estos estados financieros básicos, que como lo mencionamos anteriormente y para recordarles a nuestros amigos de Facebook, son 4 estados financieros básicos, que es el estado de resultados integral, lo que es el estado de situación financiera o balance general, como lo conocen en algunas otras bibliografías, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el capital contable, y muy importante, sus notas a los estados financieros, que las notas a los estados financieros son parte integrante de los mismos. Y como les habíamos mencionado anteriormente,
pues estos estados financieros también deben de tener un orden porque todos los estados financieros están correlacionados. Y es importante el orden con el cual los vamos a empezar a elaborar para...